Muy buenas a todos, hablemos de libros. ¿Y qué libro vamos a hablar hoy o qué libro os voy a presentar? Bueno, pues es un libro que me leí hace cosa de una semana. Lo que pasa es que, bueno, pues por diferentes motivos, por diferentes problemas, pues no he podido hacer un vídeo para subirlo, ¿no? En cualquier caso, es un libro que está completa y absolutamente de actualidad. Salió hace como 15 días, quizás no le llegue. Si estáis un poco atentos de los medios de comunicación, habréis visto miles de reseñas publicitarias en internet, en las redes sociales, en televisión. De hecho, se ha hecho varias entrevistas en diferentes programas de televisión al autor. Es un autor extremadamente mediático. En fin, estoy completa y absolutamente seguro de que conocéis la novela, sabéis de qué novela se trata. Es posible incluso que estéis en proceso de terminarla, que la hayáis leído ya, o que, bueno, pues estáis pensando en leerla, y si es así, pues bueno, pues bienvenidos a este vídeo. Espero ayudaros en vuestra decisión, positiva o negativa. No lo voy a demorar mucho más. El libro en cuestión, el cual estoy completamente seguro que ya sabéis cuál es. Arturo Pérez Reverte, Siri, un relato de frontera, ediciones Alfaguara 2019. Siri. No me gusta cómo suena la palabra Siri, no me gusta cómo se vocaliza, ¿no? Prefiero decir Cid. Ya sabéis que Siri era el nombre que daban los musulmanes a Rodríguez de Vivar, al Cid, ¿no? Así que para mí va a ser el Cid de Pérez Reverte, el Cid de Reverte. Cogí la novela un poco de casualidad, la verdad. La compré en Madrid, como ya os digo, hace una semana aproximadamente. Bajaba por otro libro a una librería de un centro comercial. El libro Ritual, un libro en el cual se basa la película de Wickerman, que es un libro que, bueno, tengo interés en leerme desde hace bastante tiempo. Me ha costado mucho conseguirlo y finalmente pues lo he conseguido. La película de Wickerman, una de mis películas favoritas de terror de la Hammer, 1973. Pero en cualquier caso no vamos a hablar de la película ni del libro, pero fue ahí cuando vi por primera vez el Cid de Reverte en esa librería. Lo vi en el escaparate, en las estanterías, y me llamó la atención. Es curioso porque, bueno, la portada, digamos, no es una portada que en principio a mí tenga por qué seducirme, ya que me gustan las portadas mucho más llenas de contenido, con mucho más dibujo y tal. Pero, no sé, no me desagradó, es una portada como muy fina, como muy elegante y tal, y bueno, pues me invitó a hacerme con él. No tenía intención de hacerme con una copia del Cid, ni siquiera de leérmelo, porque, bueno, la verdad es que el Cid como personaje histórico está extremadamente machacado, tanto por libros que tratan al Cid desde un punto de vista histórico a favor o en contra, como de novelas que, bueno, pues se han basado en el Cid, ¿no? De hecho, la última la leí hace como como unos 3-4 meses. No recuerdo quién era el autor. La novela se llamaba, creo que literalmente, El Cid. No era muy complicado el título tampoco. Y bueno, pues me costó mucho meterme en el rollo. No terminé de leérmela. A los 2 o 3 capítulos deseché el libro. Y por esas circunstancias, pues no me invitaba demasiado a hacerme con el libro de Reverte. La verdad es que me lo compré un poco por la portada y porque vi que no era extremadamente gordo. De hecho, son 300 y pico páginas, 370 páginas. Y bueno, pues pensé que si no me gusta, si me resulta pesado, bueno, pues son 300 páginas, tampoco es tanto. Por cierto, antes de que se me olvide, si quitáis la portada de papel que hay, en el interior podéis ver una portada donde aparece el Cid montado a caballo, un dibujo realizado por el dibujante de temática militar española, Augusto Ferrer Dalmau, ¿no? Donde, por cierto, se nota que están documentado, se refleja bastante bien cómo era la indumentaria militar de, bueno, pues de la gente del siglo XI, ¿no? De aquella Castilla, de aquellos reinos cristianos en el siglo XI de la península ibérica, ¿no? La cual dista mucho de cualquier semejanza que suele llegar por medio de, bueno, pues de representaciones que se hacen del Cid vestido como templario, como cruzado o lleno de armadura. Eso es completamente anacrónico. En el siglo XI no se vestía así. Pero bueno, vamos a entrar en el Cid. El Cid, un relato de frontera. A mí me ha gustado bastante. Tengo que decir que esa es la verdad. Iba un poco reticente porque había leído algunas críticas negativas en internet sobre que, bueno, que Reverte trataba a un Cid muy traidor, que trataba a un Cid que no reflejaba exactamente cómo era la sociedad de aquellos tiempos. A mí no me lo ha parecido y ahora entraré un poco más en detalle para decir el por qué no me lo ha parecido. La novela del Cid, al principio, es posible que porque no llevaba una predisposición a leerme el libro, se me hizo pesado. Incluso tuve la duda de dejar de leer el libro, es decir, me leí unas cuantas páginas, no conseguía meterme en el mundo, me resultaba pesada la lectura y dudé, decir, bueno, pues ya lo dejo por ahí, ya cuando pase el tiempo me lo volveré a leer si me acuerdo, y si no, pues ahí se queda el libro, ¿no? Pero seguí para adelante, seguí tirando, y la verdad es que según fue avanzando la novela,
se me hizo muy entretenida, me enganchó completamente y a mí me ha gustado mucho. Es un libro muy bueno que yo la verdad es que os recomiendo a todos los que os guste Reverte, por supuesto, el estilo de Reverte y bueno, pues el personaje del Cid y adentraros realmente en lo que fue la alta Edad Media del siglo XI en la península ibérica. La novela se divide en varias partes, exactamente en 4 partes, las cuales a su vez se dividen en capítulos. La primera parte es la cabalgada, la segunda parte es la ciudad, la tercera parte es la batalla, la cuarta parte es la espada y como ya he dicho, pues la primera parte de la cabalgada se divide en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etcétera, etcétera, ¿no? Para que os hagáis una idea, la primera parte de la cabalgada empieza en la página número 11 y termina en la 117, es decir, son muchos capítulos los que hay dentro. ¿De qué es lo que trata o qué es lo que se habla en esta novela? Bueno, pues se habla básicamente de lo que fueron los comienzos o los inicios del Cid cuando es desterrado de León tras obligar al rey de León, Alfonso VI, en el juicio de Santa Gadea, de que él, Alfonso VI de León, no ha tenido nada que ver con el asesinato de Sancho, del rey de Castilla, al cual era fiel el Cid. El Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, obliga a Alfonso VI a jurarlo y como lo jura, fuese cierto o no fuese cierto, lo jura, como castigo destierra al Cid de Castilla y León por un tiempo, ¿no? Entonces Rodrigo Díaz de Vivar se marcha con unos cuantos familiares fieles de Burgos y va recogiendo soldados mercenarios a lo largo de su camino y se instala en esa frontera del Duero, que era una frontera de constantes ataques por parte de razas musulmanas contra los cristianos y por parte de los campesinos cristianos contra los musulmanes, ¿no? La frontera del Duero, en general la frontera de los reinos cristianos, pero especialmente la del Duero quizá con el mundo musulmán, es extremadamente interesante desde un punto de vista de análisis histórico, ¿no? De hecho, bueno, pues era una zona muy peligrosa donde los reyes cristianos ofrecían una serie de libertades a los campesinos del norte para incitarles, no para invitarles a que se fueran a vivir en esa frontera y repoblarla, hasta el punto de que, bueno, de que realmente los campesinos se lo pensaban y sacaban provecho, ¿no?, de esa repoblación. Fue una zona repoblada por astures, gallegos, cántabros, vascones, en fin, es una cosa muy interesante de que lo miréis desde un punto de vista histórico si os interesa el tema, porque bueno, se dieron figuras interesantísimas como los caballeros villanos, que eran caballeros campesinos que se igualaban con la nobleza únicamente por méritos de la defensa de esa tierra, ¿no? O los propios campesinos que tenían habilidades para organizar milicias, para organizar ejércitos con sus propios estandartes y meterse en la zona musulmana para guerrear contra ellos, para desgastarles, para robarles, en lo que fue una constante guerra de desgaste de guerrillas, de razas entre unos y otros, ¿no? Ahí es donde el Cid se está ganando la vida en esos primeros años. De hecho, el libro comienza cuando él y su mesnada están persiguiendo a un grupo de musulmanes, una raza musulmana que está arrasando la tierra por donde va pasando, atacando y esclavizando a mujeres de campesinos, robando iglesias, etcétera, etcétera. Los captura y a partir de ahí pues ya comienza, digamos, lo que es un poco lo que es el fuerte, el contenido del libro, ¿no? Que es cuando el Cid se empieza a ofrecer al conde de Barcelona y al rey Mutamán de Zaragoza, al musulmán Mutamán, como mercenario. Como todos ya sabéis, porque esto sí que es cierto que forma parte de la historia muy bien llevada por Reverte, se hace soldado de Mutamán, se hace mercenario de las huestes de Mutamán y le ayuda a solventar algunos litigios que tiene el rey de la taifa de Zaragoza contra su hermano, Mundir de la taifa de Lérida, y especialmente contra Ramón Berenguer, conde de Barcelona, contra el cual combate, ¿no? Hay batallas, todo es muy épico. De hecho, uno de los capítulos se llama La batalla y el último capítulo se llama La espada. Ya podéis suponer qué es lo que ocurre, ¿no? El Cid, en inferioridad de condiciones, consigue vencer al rey de la taifa de Lérida y al conde de Barcelona y le hace prisionero, obteniendo como trofeo la famosa espada tizona. Básicamente es eso lo que narra la novela, los primeros años del Cid. El propio Reverte ha dicho miles de veces en entrevistas que no le interesaba el Cid glorioso, sino el Cid de los inicios, y la verdad es que la novela, desde un punto de vista histórico, está muy bien llevada, y desde un punto de vista de adentrarte en lo que fue la Alta Edad Media, está también muy bien llevada. Se nota que Reverte se ha documentado mucho de cómo se vestía en aquellos tiempos, comete algunos fallos a mi modo de ver, pero bueno, especialmente en el ámbito musulmán, las espadas curvas, los sables, las cimitarras no existían, eran espadas rectas, pero bueno, en cualquier caso son pequeñas pinceladas que no desmerecen el libro. Las polémicas que ha habido, que yo he escuchado respecto al contenido de Cid, bueno, pues la primera dicen que es un Cid traidor por ofrecerse a los musulmanes, y va un poco relacionado con el segundo tema que voy a tratar, que igual ni lo trato porque lo resuelvo aquí a mi modo de ver. Yo no veo que se trate de un Cid traidor, sino todo lo contrario, es decir,
El Cid es cierto que es mercenario, pero en esa época se utilizaban los mercenarios. Es decir, años antes del Cid, no recuerdo exactamente las fechas, pero vamos, seguramente cuando el Cid era niño o un adolescente, el rey Fernando I de León combate contra el reino de Pamplona por una serie de litigios por territorios cristianos, y el rey de Pamplona, que si no me falla la memoria es un Sancho, tendría que mirarlo, pero no sé si es un García o un Sancho, pero en cualquier caso contrata a musulmanes para que le ayuden a combatir contra el rey cristiano Fernando I. Es decir, tanto de cristianos como musulmanes eran mercenarios que se ofrecían al que mejor pagaba. Por tanto, en ese sentido, no desmerece la figura del Cid, al contrario, es decir, refleja muy fiel, de una forma muy real, cómo era esa sociedad alto medieval. Y viene la segunda parte, que yo había escuchado, de que era un Cid, de que no era heroico, de que era un Cid muy ruin, etcétera, etcétera. Tampoco lo veo. Y es que hay que desterrar un poco todo ese mundo que rodea la Alta Edad Media, bueno, la Edad Media en general, que es un mundo un poco utópico de nobleza, etcétera, etcétera. Para nada, es decir, el Cid es cierto que es épico, es un personaje épico, Reverte es un libro muy épico, tiene momentos muy épicos, con frases muy buenas, muy épicas, pero la épica de Reverte a mí me parece que es una épica muy realista. Es decir, no es una épica gloriosa, noble, buenista, estilo fantasía medieval como puede ser El Señor de los Anillos, no. La épica de Reverte reside en que un grupo de soldados, de personas, consiguen solventar dificultades que les son desbordantes, es decir, que les desbordan. Entonces, al vencer esa dificultad, evidentemente es un acto épico, pero el cómo se llega a esa épica es sucio, es ruin, no ruin, pero hay muerte, hay torturas, hay violaciones. Esa es la realidad, no solo en las guerras de hoy, sino por supuesto mucho más en las guerras del siglo XI, ¿no? Seguramente esa realidad, ¿no?, de Reverte le viene dada, pues bueno, pues porque él ha sido corresponsal de guerra y todo eso pues lo ha visto de una forma muy directa, ¿no? Por tanto, a mi modo de ver, yo no creo que esas dos visiones que dan de la novela Reverte, una la épica muy cruda, la crudeza de muertes, de cadáveres, etcétera, etcétera, sea irreal, y en segundo lugar, como ya hemos comentado, el que Cid sea un traidor tampoco lo veo, es simplemente un mercenario que en todo momento deja claro que no va jamás a luchar contra su reino, Castilla y León, y contra su rey. Por tanto, a mi modo de ver, refleja muy bien cómo fue ese mundo de frontera, refleja muy bien cómo fue la Alta Edad Media, con sus cosas bonitas, con sus cosas negativas, y es una novela que yo, la verdad es que os recomiendo a todos los que os guste ese mundo. Por supuesto, a la gente que le guste Reverte le va a gustar, y a la gente que le guste la Alta Edad Media le va a encantar. Una Alta Edad Media muy real, novelada, no una Alta Edad Media épica, gloriosa, buenista, no, una Alta Edad Media muy real, pero muy interesante. Así que nada más, aquí tenéis el Cid de Reverte, o el Cid de Reverte. Como os digo, personalmente me ha gustado mucho, y cogía el libro un poco temeroso de que no me fuera a gustar, por lo que ya he comentado, porque es un personaje muy machacado, y porque había leído comentarios previos de que tal y cual. A mí me ha molado, a mí me ha gustado, y mi opinión personal es que os lo recomiendo. Así que nada más, nos vemos en otro vídeo.